estamos una vez más en la clase de lengua para la escuela secundaria. En la clase anterior con la profe Carmen vieron que todas las personas estamos llenas de buenas intenciones o de las otras y que una de las maneras de mostrar esas intenciones es a través de la lengua. Por ejemplo, vos no te propones lo mismo al gritar un gol como al exponer una clase de historia de los acontecimientos previos de la Revolución de Mayo de 1810. O sea que las funciones del lenguaje están siempre presentes, pero el emisor utiliza una de ellas según la intención que tenga. Entonces, en la clase anterior vieron las funciones del lenguaje y que éstas a su vez se relacionan con los elementos del circuito de la comunicación. Por ejemplo, la función emotiva o expresiva, en la función emotiva o expresiva, predomina el emisor, en la apelativa o conativa predomina el receptor, en la fática predomina el canal, en la referencial o informativa predomina el referente, en la metalingüística predomina el código y por último en la literaria o poética predomina el mensaje. Bueno, en esta clase vamos a retomar lo dado y también vamos a dar ejemplos de cada una para que a la hora de que tengas que trabajar solo no tengas inconvenientes. También vamos a tomarnos un tiempo para leer un texto literario y por último daremos el espacio a cuestiones de normativa. En este caso trabajaremos con la mayúscula inicial. ¿Recordás qué son las funciones del lenguaje? ¿Cuándo están presentes? Las funciones del lenguaje está presente en la lengua, pero es el emisor el que hará predominar una u otra. También las funciones del lenguaje están relacionadas con los elementos del circuito de la comunicación. Es así que en la función emotiva o expresiva predomina el emisor. ¿Por qué? Porque la presencia del yo está presente en verbos y pronombres, porque el emisor tratará de expresar sus sentimientos, emociones a través de esta. Para ello te traje un ejemplo del diario de Ana Frank, que en su principio fue escrito como un diario íntimo, aunque ahora en la actualidad se lo tome como un texto literario. Te leo el ejemplo. 14 de junio de 1942. El viernes 12 me desperté a las 6 de la mañana. No fue ninguna sorpresa ya que era el día de mi cumpleaños, pero como no me permiten que sea tan madrugadora, tuve que controlarme hasta las 6:45 y allí, sí, sin poder refrenar mi curiosidad, fui al comedor donde Morty, el gato, me esperaba con un recibimiento cariñoso. ¿Por qué la cito a Ana Frank? Porque Ana Frank fue una joven judía que sufrió el genocidio de la Segunda Guerra Mundial. Ella, cuando comenzó a escribir este libro, tenía apenas 14 años. Otra de las funciones es la función apelativa o conativa. En esta predomina el receptor. Esta función se utiliza mucho en las publicidades. ¿Por qué? Porque los publicistas lo que quieren es vender un producto, promocionar un producto. Es así que utilizan una estrategia en la que resaltan las cualidades de este producto para que nosotros creamos que es indispensable. Otra de las funciones es la referencial o informativa. En esta función va a predominar el referente, o sea, ¿qué se dice? Esta generalmente se utiliza en las noticias porque ahí interesa el hecho que ocurrió, cómo se produjo, cuándo, dónde. Acá el elemento de la comunicación que predomina es el referente. También a veces utilizamos la lengua para constatar que la otra persona que está dialogando con nosotros nos escuche o entienda lo que realmente le estamos diciendo. En este caso utilizamos la función fática y el elemento de la comunicación que predomina es el canal.
como por ejemplo cuando dicen ¿me escuchás? ¿Me escuchás lo que te estoy diciendo? ¿O me entendés realmente lo que te estoy diciendo? Bueno, generalmente en las clases de lengua utilizamos la función metalingüística. ¿Por qué? Porque hablamos del código en sí mismo. Es decir, que acá damos definiciones, conceptos sobre lo que es un sustantivo, un adjetivo, hablamos de análisis de oraciones. Entonces acá el elemento que predomina es el código. Y por último tenemos la función literaria o poética. En esta predomina más que nada el mensaje, o sea que no va a importar qué se dice, sino cómo se lo dice. Generalmente se utiliza en la poesía y en todo tipo de texto literario. Para la función poética les traje la novela Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Esta novela fue la que dio origen al género maravilloso. Les leo el ejemplo. Alicia estaba empezando a cansarse de estar ahí sentada en la orilla sin tener nada para hacer. Ya había espiado 2 o 3 veces el libro de que su hermana leía, pero no tenía dibujos ni diálogos. ¿Y de qué puede servir un libro que no tiene dibujos ni diálogos?, pensaba Alicia. Y ahí estaba, discutiendo consigo misma. Lo mejor posible, porque el calor la hacía sentirse más bien soñolienta y boba. Si el placer de tejer una guirnalda de margaritas justificaba el esfuerzo de ponerse de pie para ir a recoger las flores, cuando de pronto pasó corriendo a su lado un conejo blanco de ojos rosados. Eso no tenía nada de extraordinario, y tampoco le pareció demasiado extraordinario a Alicia que el conejo murmurase: «¡Ay, ay, ay! ¡Qué tarde que se me está haciendo!». Mientras corría, fue mucho más tarde cuando volvió a pensar en todo ese asunto, que se le ocurrió con lo que correspondía era sorprenderse. En el primer momento le pareció lo más natural del mundo, pero cuando el conejo sacó un reloj del bolsillo del chaleco, lo miró y siguió corriendo. Espero que te haya quedado claro el tema de hoy y que las funciones del lenguaje se utilizan en conjunto, pero el emisor utiliza una de acuerdo con la intención que tiene. Entonces, las funciones del lenguaje son 6. La función emotiva, la función apelativa, la función referencial, la metalingüística, la fática y la poética. Ahora te dejo algunas actividades para que las realices en tu casa. Primero, debes recortar en un diario un texto en el que predomine la función apelativa y debes responder quién lo escribe, a quién se dirige y para qué lo escribe. También debes buscar ejemplos para la función metalingüística, referencial y poética. Y por último, debes redactar 2 diálogos en el que predomine la función expresiva y la función fática. Para las cuestiones del lenguaje, lo que vamos a dar hoy es el uso de la mayúscula inicial. Cuando tengas que escribir el nombre de los textos que utilizas en las actividades que te dan en la escuela o para las actividades que te damos nosotros en este espacio, debes recordar que se escriben con mayúscula. Por ejemplo, se escriben con mayúscula porque son nombres propios. También se escriben con mayúscula los sustantivos propios como nombres de personas, por ejemplo, Diego, los nombres de animales como Lola, los sobrenombres como Tito, los nombres de organizaciones e instituciones como Real Academia Española y también los lugares geográficos como Mar del Plata. También debes recordar que siempre al comienzo de cada oración se escriben con mayúscula. Esto fue todo por hoy. Hasta la próxima clase.